Seguro que lo primero que piensa cuando oye hablar de una cabina de peaje es la gran molestia que supone interrumpir su viaje para que le cobren unos cuantos pavos por pasar. La imagen mental que la mayoría de ustedes puede evocar es la de una autopista atascada con colas de coches apiñados esperando para pagar y seguir adelante. Me imagino que las personas que trabajan en esas cabinas lo encuentran aún más aburrido que ustedes. La mía no podría estar más lejos del estereotipo. La cabina de peaje que regento está situada en una pequeña carretera comarcal que da varias curvas a su paso por los bosques que la rodean, lejos de cualquier autopista bulliciosa. La caseta en sí es más bien una pequeña choza de madera con la pintura desconchada y un viejo letrero en el que se lee $0,25, una cantidad que no creo que haya cambiado desde algún momento de los años 50. Supongo que fue entonces cuando decidieron dejar de fingir que era una cabina de peaje normal. Solo tiene accesorios, el brazo de la barrera que puedo subir o bajar. El interior es sencillo, con una sola silla y una luz en el techo. La única luz además de la luna en kilómetros a la redonda. Solo hay un operador cada noche. La mayoría de las noches soy yo. A primera vista, no tiene sentido que nuestro gobierno local pague a alguien para que se siente en medio de la nada a operar una cabina que no da dinero. Y créeme, pagan bien. Pero si pasas una sola noche allí, entenderás por qué. No hay una afluencia repentina de 1000 coches esperando para pagar sus peajes a las 03 TTT0 de la madrugada. Lo que protegemos manteniendo esta caseta en funcionamiento vale mucho más de lo que cualquier coste monetario podría compensar en mi ciudad. El trabajo de operar la cabina solitaria es muy respetado y rara vez se habla de él. De hecho, es una regla tácita mantener en privado cualquier conversación sobre la caseta, la carretera o cualquier otra cosa relacionada. Todo el mundo por aquí sabe que hay algo raro en este lugar. Casi todos han visto algo que no pueden explicar o algo que desearían no haber visto. Muchos pueblos rurales tienen sus propias leyendas urbanas. La mayoría de las veces, los residentes aceptan los mitos. Sospecho que es porque todos saben que es un mito. Salvo unos pocos locos, nuestro pueblo es lo contrario. Nos callamos las cosas que hemos visto. Lo más que podemos hacer por aquí es alejar a la gente de la carretera y esperar que nada se desvíe de ella. Lo último que queríamos era que el resto del mundo se enterara. Y sospecho que no somos los únicos. Nuestro pueblo está mucho mejor que la mayoría de la zona. Nuestras infraestructuras nunca parecen desmoronarse ni degradarse. Nuestros colegios públicos están bien financiados y nadie se ha quedado nunca tirado buscando trabajo. La razón por la que esto es digno de mención es que nuestra ciudad no es precisamente la región más próspera de Estados Unidos. Este dinero viene de algún sitio y no es de nuestros pequeños impuestos sobre la propiedad. Tengo la sospecha de que los federales o alguien más está inyectando dinero en nuestra ciudad y que también están vigilando la situación de nuestro peaje. Sé que todo esto suena ridículo ahora, pero una vez que tengas una mejor idea de mi trabajo y de los acontecimientos recientes, creo que lo entenderás. Como he dicho, la cabina solo tiene un operador cada noche, una tradición que se remonta desde que somos una ciudad. Cada semana celebramos una reunión privada en nuestro ayuntamiento. A esta reunión asisten todos los operarios de peaje actuales y los antiguos que pueden venir. La mayoría de las veces, las reuniones no duran más de 15 minutos, pero después de la reunión de emergencia que convoqué hace unas semanas, las hemos celebrado todos los días y han durado mucho más. El motivo lo sabrás muy pronto. Supongo que este es un buen momento para explicar lo que sucede en la cabina de peaje y la carretera en la que se encuentra. Tendrá que conocer mis reglas. Regla 1. La cabina no necesita ser atendida durante el día. No pasan muchas cosas en la caseta cuando sale el sol, pero el vigilante nocturno, que suelo ser yo, debe estar en la caseta una hora antes de la puesta del sol
y quedarse 1 hora después de la salida del sol. El vigilante nocturno no puede abandonar la caseta en ningún momento de su turno por ningún motivo. El transporte no es un problema, porque el sheriff o uno de los ayudantes siempre nos lleva a la caseta por la noche y nos devuelve a la ciudad por la mañana. Regla número 2. No se permite el uso de teléfonos móviles, radios u otros dispositivos electrónicos o de comunicación mientras se trabaja en la caseta por la noche. La única cosa que funciona con electricidad que un empleado de la cabina está autorizado a tener es una linterna. Si por casualidad traes un dispositivo por accidente, apágalo, guárdalo dentro de la cabina y reza para que no vuelva a encenderse solo. Dejarlo fuera de la cabina no es una opción. Si el dispositivo se enciende dentro de la cabina, lo mejor es destruirlo. Parece una medida drástica, pero ya he cometido este error antes. Duré aproximadamente 1 hora, hasta que no pude soportar los gritos que salían de mi teléfono, y lo destruí. No he vuelto a cometer el error de llevármelo. Nunca me han dicho qué son los gritos y otros ruidos, pero sé que asistentes anteriores han oído lo mismo. Regla número 3. Por raros que sean, los coches pueden acercarse a la puerta en cualquier momento de la noche. Un rasgo común entre los que acaban en esta carretera por la noche es la confusión. El trabajo de los vigilantes es decidir si se les deja pasar o se les rechaza. El conductor, además de confusión, puede expresar otras emociones. Puede estar angustiado, enfadado, paranoico o temeroso. Intente calmarle y tranquilizarle lo mejor que pueda. Cuando crea que están preparados, simplemente les pedirá que paguen el peaje. Se producirá uno de estos dos resultados. Si el conductor no reacciona de forma notable, le pregunta o le da una moneda normal. Deberá abandonar la barrera, bajar el brazo y darles la espalda. Haga lo que sea necesario para intentar que se vayan. Si te amenazan o intentan pasar de todos modos, puedes hacerles saber que llamarás a la policía, aunque no tengas medios para llamarla. Este escenario es poco probable, porque ningún sistema de navegación moderno les llevaría por este camino. Todos los lugareños saben que no deben utilizarlo, y sería inusual que un forastero se enterara de su existencia. Aunque en alguna ocasión hemos tenido que lidiar con algunos viajeros perdidos, la mayoría de las veces son obedientes. Sáquelos de la carretera lo antes posible y diríjalos hacia el pueblo, donde podrán ponerse en pie por encima de todo. No pueden pasar por la puerta. Sin embargo, si les pides que paguen su peaje, otro resultado es posible, y por desgracia, el más común. Se darán cuenta de repente, como demuestra su expresión facial. Es como si recordaran algo, metieran lentamente la mano en el bolsillo y sacaran una moneda negra. Saben que tendrán que dártela para pasar. Algunos aceptan su destino amablemente, otros lloran. Pero todos siguen el camino. Una vez que se levanta el brazo de la barrera al doblar la esquina, se marchan y nunca se les vuelve a ver. En mis primeros meses trabajando aquí, no sabía quiénes eran estas personas. Me preguntaba qué era lo que sabían, cómo habían conseguido estas monedas en primer lugar y qué eran las monedas. Lo único que sabía era dejarlas en la cabina para que las recogiera el siguiente turno. Hasta que una mañana, al llegar a casa, vi las noticias locales. Hablaban de un hombre que había muerto en un accidente de coche la noche anterior y mostraban una foto de su cara. Una cara que yo había visto solo unas horas antes, desconcertada y asustada, mientras me preguntaba dónde estaba y qué estaba pasando. Cuando le pedí su peaje, se quedó inmóvil, metió lentamente la mano temblorosa en el bolsillo trasero y sacó una moneda negra. Antes de ponerla en el mío, agarró el volante y miró hacia adelante, sabiendo que tenía que pasar y doblar la esquina. Sabía a dónde iba. Sentado en el salón de mi casa aquella mañana, relatando los acontecimientos de las últimas horas, me di cuenta de que yo fui la última persona que vio a aquel mandez. Ya estaba muerto, solo de paso, como las docenas que había visto antes,
y los incontables más que sabía que vería. Fue el momento en que me di cuenta de que la carretera era una especie de camino hacia algún lugar más allá. En cuanto a esta regla, no creo que nadie haya impedido nunca que los muertos pasen cuando ha llegado su hora. No creo que nadie pueda. Es algo tan surrealista que, en el momento, lo único que puedes hacer es dejar que el piloto automático tome el control y continuar con tus obligaciones como te han dicho. Pero en cuanto a dejar pasar a los vivos, me temo que ya se ha hecho antes. Hace unas décadas, un visitante de fuera de la ciudad estaba de paso. Por aquel entonces, no tenía teléfono para darle indicaciones, así que tuvo que guiarse por un mapa. Incluso con un mapa, estoy seguro de que no conocía la carretera, porque nunca apareció en ningún mapa. Mi mejor suposición es que lo vio por casualidad, y supuse que podría ser una especie de atajo. Cuando se acercó a la puerta, el empleado del peaje le dio la espalda, pero no aceptó un no por respuesta. El hombre se puso violento con el empleado, le empujó y levantó el brazo antes de pasar. Esto no había sucedido antes, al menos que lo recordaran los antiguos empleados del peaje que aún vivían. Nadie estaba seguro de lo que ocurriría a continuación. Entonces solo conocían las normas, pero no las consecuencias. Pero no tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. La noche siguiente, el mismo hombre en el mismo coche se acercó a la cabina cuando le pidieron el peaje. Esta vez presentó una moneda negra. Parecía haber perdido la memoria de la noche anterior. Solo sabía que tenía que pasar, pero no por qué. Así ha continuado cada noche durante las últimas décadas. Cada noche llega, confuso sobre por qué está aquí y necesita pasar, y cada vez lo olvida. Cada noche nos da una moneda. Cada vez que pasa, dando la vuelta al bosque, no se le ve hasta la noche siguiente. Nunca envejece y su aspecto nunca cambia. A veces incluso dice exactamente lo mismo que la noche anterior. Otras veces tiene la sensación de haber estado aquí antes y de que todo le resulta familiar, como si casi lo recordara. A veces su destino es uno que no desearía ni a mis peores enemigos, la muerte, pero sin poder seguir adelante y sin recordar nunca por qué estás ahí, viviendo el mismo momento noche tras noche, hasta quién sabe cuándo. Su historia me recuerda la importancia de nuestro trabajo aquí, pero no es la única. Regla 4. En algún momento aleatorio de la noche, puedes oír algo moviéndose entre los árboles, algo grande. A veces emergen del bosque, otras veces vendrán por la carretera. Intenta no tener miedo, no te harán daño, todo lo contrario. Sin embargo, puedo ver cómo esto sería difícil de creer. En cualquier caso, tienes que levantar el brazo y dejarles pasar. Recuerdo la primera vez que los vi. Oí un clop en algún lugar de la carretera, que se acercaba a la cabina como el galope de un caballo. Me puse en pie y cogí mi linterna, intrigado. Recuerdo que esperaba que no fuera el caballo de alguien. Nunca me habían dicho qué hacer en ese caso. Cuando apunté la linterna hacia la carretera, casi me da un infarto. En el lugar que tenía delante, un alce macho se acercaba a paso ligero. Por supuesto, me habían advertido de ello, pero los detalles que me dieron eran vagos. Todo lo que me dijeron fue que un alce podría acercarse a la puerta y que yo debía dejarlo pasar. No me dijeron que el alce mide unos 3 o 4 metros por encima del hombro, ni que su pelaje es tan oscuro que no podría verlo sin linterna, salvo por su enorme cornamenta, blanca como la nieve. En cambio, la única otra parte de su cuerpo claramente visible desde lejos eran sus ojos, que brillaban con una pequeña mancha de luz blanca que resplandecía a lo lejos. Grité y me retiré a mi caseta, tentado de salir corriendo hacia la noche y abandonar mi puesto. Afortunadamente, el alce aminoró el paso y acabó deteniéndose frente al brazo de la barrera. Esto me tranquilizó y lo levanté lentamente, observando cómo el alce se acercaba para pasar. Al hacerlo, me fijé en el ronzal y las riendas que llevaba en la cabeza. Los seguí,
solo para encontrarme con otro par de ojos idénticos a los del alce que se alzaba sobre mí. Volví a gritar, pero contuve el volumen cuando me di cuenta de que quienquiera que fuera, o lo que fuera que estaba encima del alce, me miraba a los ojos al pasar. Esta figura era oscura, si no más oscura que el alce. Cabalgaba sobre algo parecido a una sombra, igual que todos los que iban en sus coches. Caminaron por la carretera, más allá de la curva, y se perdieron de vista. Tuve que sentarme durante 1 hora antes de dejar de temblar. No hace falta decir que no estaba muy contento. No me habían contado más detalles hasta después de mi turno y de expresar mi frustración. Por lo visto, este cazador y su alce llevan mucho tiempo entre nosotros, tanto tiempo que ningún empleado vivo hoy puede recordar una época sin ellos. Algunos creen que llevan aquí unos 200 años, posiblemente tanto como la extraña carretera y la caseta. Lo que sí sabemos es que no están ligados a la carretera como los demás. En nuestro ayuntamiento tenemos un relato escrito del cazador y su montura atravesando el pueblo en plena noche, allá por 1919. A día de hoy, algunos residentes han visto al alce mientras conducen de noche. Quizás se pregunte por qué me refiero a la figura a lomos del alce como un cazador. Bueno, así es como le llamamos los asistentes. De vez en cuando, él y su alce llegan a la cabina arrastrando un cadáver. Cuando digo cadáver, no me refiero a un animal, ni siquiera a un humano. Me refiero a abominaciones sacadas de tus pesadillas más salvajes, cosas que te dan escalofríos y ganas de vomitar al mismo tiempo, cosas que esperarías encontrar en un texto religioso. Cuando llega el fin de los días, el cazador arrastra estas cosas por el camino y por la curva. No puedo estar seguro de nada, pero en mi opinión, se las lleva a una especie de otra vida o inframundo. Tal vez es el mismo lugar al que van los muertos cuando conducen por la curva. O tal vez en algún lugar de la carretera hay un camino a muchos lugares diferentes. No podría decirte lo que creo. Como los otros asistentes y cualquiera que sepa sobre el cazador y el alce, es que están aquí para protegernos. Sean lo que sean estas cosas que se está llevando con él, no se supone que deben estar aquí en primer lugar, y él solo está aquí para arreglar las cosas. Ahora, aquí es donde llegamos al punto de por qué te estoy contando todo esto. Ya he explicado antes que a la gente de mi pueblo le gusta mantener estas cosas en secreto, y en su mayor parte estoy de acuerdo. No soy partidario de airear nuestros asuntos al mundo exterior. Es atención que no necesitamos. Por desgracia, no creo que tengamos otra opción esta vez. Empezó hace un par de semanas durante uno de mis turnos en la cabina. Todo iba bien en su mayor parte. No pasó ningún muerto nuevo esa noche, ni lo intentó ningún vivo. El único cliente que tenía era nuestro cliente habitual. Pobre viejo bastardo, confundido como siempre. Después de él, todo estuvo tranquilo durante unas horas hasta que volví a oír un lento clop bajando por la carretera. Hoy en día, ya no tengo miedo. He visto al cazador y a su alce suficientes veces como para no temer a ninguno de los dos, y, como ya he dicho, he llegado a respetarlos por las cosas que se llevan de este mundo. Lo único que suelo temer es la visión de lo que sea que estén sacando. Aquella noche no fue una excepción. Se acercaron a la verja y se detuvieron ante ella antes de que yo levantara el brazo de la barrera. Disparé mi linterna hacia la cuerda que se drogaba por detrás y hacia la espantosa cosa atada. El extremo de la cuerda estaba atado con un nudo alrededor de un enorme par de pezuñas hendidas, pezuñas que pertenecían a lo que parecía la mitad inferior de algún tipo de ciervo. Al acercarme al cuerpo con la linterna, descubrí rápidamente que no se trataba de un ciervo enorme. Puede que las patas recordaran a uno, pero la parte superior del cuerpo era la de un hombre vestido con un traje de payaso a rayas rojas y azules. Las mangas estaban destrozadas a la altura de las muñecas,
y de ellas sobresalían unas manos largas y ennegrecidas con garras por dedos. La cabeza era, con diferencia, la parte más grotesca. La nariz y la boca, como el resto de la cabeza, estaban cubiertas de piel como la de un hombre pálido, pero su forma era la de un ciervo. De su boca entreabierta goteaba sangre. Las orejas eran similares, del mismo color pálido y textura que las de un hombre, pero con la forma de las de un ciervo. Era como si alguien hubiera cogido orejas humanas y las hubiera estirado, morfándolas para adaptarlas a la repugnante forma que deseaba. Encima llevaba un sombrero de bufón rojo y azul y un par de cuernos que brotaban por encima. Me quedé paralizado por un momento al ver a aquella bestia en su totalidad, pero me reanimé cuando me recordé a mí mismo que tenía un trabajo que hacer y que más me valía hacerlo, si no quería seguir viendo a aquella cosa. Me acerqué al brazo de la barrera y lo levanté. El alce reanudó su trote hacia adelante por la carretera y pasó la barrera. Al pasar junto a mí, no pude evitar observar al monstruo payaso de ciervo que arrastraba detrás. Un reguero de sangre seguía en la carretera detrás de él. Justo antes de que pasara por completo la caseta, iluminé su cara con mi linterna para echarle un último vistazo. Sus párpados se abrieron de golpe, revelando los ojos negros y marrones que había debajo. Entonces abrió la boca y dejó escapar un fuerte balido de dolor antes de inclinarse y arañar el nudo que sujetaba sus pezuñas. En pocos segundos, las cuerdas se cortaron y la bestia intentó ponerse en pie. Sin embargo, no llegó muy lejos en su intento inicial, porque el alce toro que tenía delante le golpeó la cabeza con una potente patada. Otra salpicadura de sangre salió de la boca del payaso, junto con uno de sus dientes, mientras caía de espaldas al suelo. Aparentemente noqueado por un momento mientras se recuperaba, el cazador dio la vuelta a su alce para encararlo de frente. Salí corriendo de la caseta y me escondí detrás de un árbol a un lado de la carretera, pero sin perder de vista la pelea. El aire salió disparado de las fosas nasales del alce cuando empezó a gruñir. Sus gruñidos eran más fuertes y profundos que los balidos del ciervo payaso. Podía sentir cómo vibraba mi pecho con cada potente gruñido. El payaso finalmente se puso de pie y miró fijamente al cazador y al alce, dejando escapar unos cuantos balidos más, como si los desafiara. A su altura, era más alto que el alce, aunque era obvio que este era mucho más grande y pesado. El alce bajó la cabeza y cargó antes de conectar. El payaso intentó agarrar al cazador por la espalda, pero no lo consiguió. La cornamenta del alce lo levantó del suelo y lo lanzó a través de una hilera de árboles que cayeron sobre él. El alce retrocedió un paso y se dio la vuelta, lo que permitió al cazador lanzar una nueva cuerda alrededor de la cabeza del payaso. El alce se alejó con el cazador sujetando la nueva cuerda. Empezaron a arrastrar al payaso por el cuello, supongo que con la esperanza de que esta vez por fin consiguiera doblar la curva. Por desgracia, seguía consciente y volvió a cortar la cuerda con sus garras. El payaso no perdió el tiempo y se lanzó al bosque. El cazador le siguió con su alce. En un instante, ambos desaparecieron de mi vista. Solo noté mi respiración agitada cuando todo volvió a la calma. Tardé 1 hora en armarme de valor para abandonar la arboleda y volver a mi caseta. Cuando lo hice, vi el diente del payaso tirado en el camino y lo recogí. Afortunadamente para mí, el resto de mi turno transcurrió sin incidentes. Por desgracia, el cazador nunca regresó con el payaso. Cuando el sheriff me recogió al amanecer, le dije que se diera prisa para ir al ayuntamiento a una reunión de emergencia. Durante el trayecto, me puse en contacto con todos los demás y les dije que llegaran lo antes posible. En la reunión, presenté el diente y di cuenta de lo que acababa de presenciar. Hubo una mezcla de emociones. Ninguno de los demás asistentes había visto antes escapar algo del cazador y ninguno sabía lo que significaba. Se acordó esperar al menos una semana. No es habitual no ver al cazador y su alce durante más de una semana,
así que supusimos que atraparía al payaso en los 2 días siguientes y todo se arreglaría. Ojalá fuera así. Un día después, apareció en internet un vídeo del pueblo de al lado, en el que se veían un par de cuernos de ciervo asomando por encima de la copa de los árboles, mientras el hombre que grababa conducía. Unos días después, otro vídeo. Este fue grabado por una mujer que se despertó en mitad de la noche para oír risas en el exterior. A mitad del vídeo se puede ver la cornamenta y parte de un sombrero fuera de la ventana del segundo piso. La mujer que grababa no se dio cuenta, pero los comentaristas del vídeo, sí, la semana pasada, alguien de la otra punta del estado subió una foto granulada de un alce negro en una colina, en un claro entre los árboles, a lo lejos en la distancia. Estos son solo los que yo he visto. Ahora quizá puedas ver por qué tenemos reuniones todas las semanas. Puedo decir que no somos los únicos en pánico, tampoco. Han empezado a aparecer extraños por la ciudad, y no de los que están de paso. Hacen todo lo posible por encajar, pero sobresalen como un pulgar dolorido. Nos delatan cuando aparecen en nuestros bares y comedores. Entablan conversación antes de preguntar a la gente qué han visto por aquí últimamente. Preguntan por la caseta y la extraña carretera. Desde hace una semana ya no se esfuerzan tanto por ocultarlo. Los todoterrenos negros del gobierno han estado abarrotando las plazas de aparcamiento del centro. Guardamos el diente en el ayuntamiento, junto con todos los demás documentos y registros que tenemos sobre la caseta. Y ahora, todo ha desaparecido. Está claro que lo que pasó esa noche no tenía que haber pasado, y no fuimos los únicos que nos dimos cuenta. Yo no trabajé anoche, pero el empleado que lo hizo tenía mucho que contar. Esta mañana en nuestra reunión, los federales condujeron hasta la cabina y echaron un vistazo. Les suplicó que no pasaran, pero le respondieron que ya sabían por qué no debían hacerlo. Algo que no esperábamos. Es solo cuestión de tiempo que vengan a por mí. Supongo que les contaré la verdad cuando llegue el momento. Por mucho que nos guste mantenerlo en secreto en nuestra ciudad, el genio ha salido de la botella. Pensé que al menos os lo diría a todos antes que a los federales. Cada uno de ustedes debe saber lo que hay ahí fuera. En cuanto a mí, seguiré vigilando la cabina por la noche. Cumplir con mis obligaciones es todo lo que puedo hacer. Aún así, me mantendré al tanto de todos los acontecimientos que pueda. Solo puedo hacer conjeturas, basándome en los mensajes que he encadenado, pero parece que el payaso sigue en movimiento, y nuestro cazador le sigue de cerca. Solo puedo rezar para que lo atrape pronto. Mientras tanto, si oyes risas extrañas en tu patio trasero por la noche, quédate dentro.